Hoy te presento la fase temprana de Poppy Playtime Chapter 4. Vamos a verlo. Let's go. Empecemos hablando de Doi Da Dogman, donde al principio teníamos dibujos de cómo eran sus movimientos iniciales, al igual que la transformación donde sus cabezas casi salían de su cuerpo, para posteriormente tener un bosquejo muy cercano de lo que tuvimos en el juego final. Al principio Doi Da Dogman no se consideraba alguien tan amable, ya que incluso humillaba a Player siempre que podía, aparte que él mismo se consideraba como alguien muchísimo más malvado que los anteriores experimentos. Sin embargo, cuando pasaba su fase monstruosa te perseguía sin parar e incluso cargaba un ataque para romper edificios o utilizaba sus manos para alcanzar a Player. Aquí podemos apreciar cómo se fue dibujando este concepto, donde íbamos a ser atacados por Doi, pero contábamos con la ayuda de Kissy-Missy. Luego tenemos diseños a color con distintos perfiles y cómo era su comportamiento con el nitrógeno líquido, pero que también disponíamos de su versión tenebrosa. Aquí tenemos de algunas animaciones donde asomaba su cabeza, se ponía a saludar o cuando pasaba por la puerta, pero que nosotros no podíamos ver del otro lado al tener la cámara completamente fija. Notando esas expresiones faciales que jamás íbamos a poder apreciar en una partida normal, aunque sí podías verlo cuando se caía. Podemos ver a Doi un poco más de cerca al momento de meterse a una grieta, así como también del momento en que nos tiraba la palanca junto a un Dog Day sin signos vitales. La animación de Doi al darnos la batería era prácticamente la misma, pero que al llegar al refugio seguro todavía no contaba con sus expresiones faciales. Por otra parte, tenemos a un Doi que parece estar vigilando nuestros movimientos sin que nos demos cuenta. Pero también tenemos de su fase monstruosa con distintos perfiles y en otra escena cuando está mucho más enojado. El VHS de Doi Da Dogman tuvo una versión antigua antes de la versión oficial. Las diferencias más notables las encontramos al momento de que Doi está dentro y fuera del envase correspondiente. La distancia con Jack era mucho más alejado en la antigua versión y en cuanto a su caída era de frente en la antigua versión, mientras que en la oficial era de espaldas. Como segundo punto tenemos los escenarios del juego. Al principio los postes de electricidad se encontraban adentro de la habitación donde reproducíamos el VHS. La estación de tren tuvo algunos diseños diferentes basados en conceptos de la vida real, cuyo tren disponía de 9 coloreados diferentes hasta pasar al concepto final que todos conocemos. En la sala de control se mantuvo sin muchas diferencias, con la excepción del cartón de Yarnaby. Cuando prendemos la luz nos damos cuenta de algunos personajes pegados en la pared, con la única excepción de Killy Willy y un fanmade de Catnap que no son canónicos en la historia. Aquí nos encontramos con la recepción principal que guarda mucha relación a lo que vimos en el primer tráiler de Yarnaby. El cuarto de observación del pianosaurio tuvo inspiración en las cercas de algunos zoológicos de la vida real, pero también tuvieron inspiración con los puentes de la película de Jurassic World. Las torres del patio de la cárcel contaban con 8 diseños diferentes, pero aparte de eso se mantuvo casi igual a la versión final. En el refugio seguro contábamos con resistores, tanto circulares como rectangulares, y eran alimentados por 6 baterías grandes. Los edificios alrededor de la pelea final sí tomaban referencia de estructuras abandonadas, pero lo que sí fue interesante eran los múltiples diseños descartados del edificio del doctor, donde al final podemos apreciar los interiores de este lugar, que sí contaba con un doctor con cuerpo completo, recordando el segundo tráiler del juego. Por otra parte tuvimos un dibujo bastante detallado de nuestra pelea final donde se consideraban motosierras inicialmente. También la podemos apreciar en esta otra escena acompañado de un oso amarillo que jamás habíamos visto. La máquina que elimina a Doi contaba con muchos rediseños y era la encargada de aplastar toda la roca a su alrededor. Y en esta zona nos encontramos a Kissy-Missy bastante sola y ojalá que se encuentre bien para el Chapter 5. Como tercer punto tenemos a Yarnaby. Los bocetos iniciales de Yarnaby eran muy fieles al personaje final. En algún punto se consideró de que Yarnaby acechase por encima de los ductos y tenía la habilidad de pararse en 2 patas. El comportamiento de Yarnaby era bastante parecido en sus animaciones iniciales, contando con el ojo del doctor a la derecha. La persecución era prácticamente la misma, con pocos cambios aparentes, exceptuando la parte final que en lugar de ser quemado era atrapado por múltiples ganchos, pero se desconoce si eso podía eliminarlo, ya que en otra escena nos revelan la mano bengala quemando a Yarnaby por completo. Los desarrolladores también nos revelaron en cómo se veía Yarnaby sin toda su melena, y vaya que si era delgado. Aquí podemos ver la comparación entre ambas versiones del personaje cuando aún estaba en pleno
pleno desarrollo. Todas estas tomas que estamos viendo en este preciso momento son prácticamente lo mismo que tenemos en el juego final. Sin embargo, han sido bastante de estos videos que han vuelto a Yarnaby bastante gracioso al observarlo en múltiples acciones sin su melena o llevando tremenda calva. Definitivamente con este video ya no veremos a Yarnaby de la misma manera, que incluso ya la propia comunidad le ha apodado con el nombre de Baldavi. Aparte de eso, se pensó en un VHS comercial, las cuales nos dice lo siguiente. The fun never ends. Cozy and cuddly, your new best friend, Yarnaby. I love braiding his hair. He'll hold you close and keep you there, He watches over me when I sleep. protecting your dreams. The fun never ends. Cozy and cuddly, your new best friend, Yarnaby. Como cuarto punto tenemos al pianosaurio. El diseño del pianosaurio no tuvo de grandes cambios a lo largo del tiempo. Las animaciones del pianosaurio mostraban exactamente lo que tuvimos en el juego final, por lo que desde un principio se tenía en mente que solamente fuese la comida de Doida Dogman. Posteriormente se lleva a cabo la animación de este personaje, que como en el caso anterior solo contaba con pequeñas variaciones a la versión final. Como quinto punto tenemos al Doctor. En un inicio se consideraba que Harley Sawyer tuviese su propio cuerpo, contando con un núcleo principal en su interior, para luego cubrirse con una manta de color azul y que a su vez se cubriese con su bata de laboratorio. Sus conceptos iniciales lo hacían ver bastante alto comparado con Player, y que posiblemente estos modelos tengan referencia a cuando se llevó el peluche de Catnap. Incluso contaba con 12 apariencias de cámara que reflejaban sus distintos tipos de emociones. Por otra parte, los demás robots no contaban con nada diferente más allá de algunas animaciones. Como sexto punto tenemos a los Nightmare Critters. Al principio se estaba probando de algunas animaciones para destruir a todos los Critters, que guardan mucha relación a lo ocurrido con Simon Smokes. Pero aparte de eso se tenía en mente usar un VHS comercial que nos muestra lo siguiente. Something giving you the jitters might just be the Nightmare Critters. Como séptimo punto tenemos los diálogos perdidos. No todos los diálogos del juego fueron utilizados en la versión final, y algunos de los más importantes son los siguientes. Izzy, have you done what I asked you to? Gathered all your things? Oh, yeah! I've got my journal and my crayons and my dolly and my... Good. Good. I just wanted to make sure. You sound sad. No. Just thinking. Thinking about what? About everything to come. About our part in it. Oh. Okay. Are we still gonna play our game later? You promised we would. I remember, kiddo. And a good scout knows to keep her promises. Yes! But finish up your tasks first, please. Then my time is all yours. Okay, I'll get them done quick! Super quick! You won't even see me do them! That better mean they're actually getting done, though. Hey, if you... well, that is, if you have the time, there's something else I'd like you to watch out for. It's... The Adventures of the Word Wizard! It's a book, an old favorite of ours. If you happen to find it around here, could you bring it back to me? You found it! I... Thank you! It may not seem like much, but this is... well, it's a reminder. We used to read this all the time in the orphanage. All of us lined up in a circle on the floor. And even after having heard it 1,000 times, even if you were too young to really get the meaning,
Each and every face would still be smiling the second the first word was read. I think we need a little of that again before... Anyway, thank you. I won't forget this. I don't hear anything. Do you? Please, Kissy. Not like this. Not after everything we've... No. I won't leave her. I'm going back. Listen. Once we reach the bottom, I need you to keep going. Kissy's my responsibility. I'll go back for her. I won't risk us both for a rescue. Not when we're so close. But I'll tell you what I know. Down here, we're near the prison. It's not like anything you've seen above. It's not trying to hide what it is. It's hell, and they wanted it to be. But you're not alone here. We have allies ahead. You can trust them, and we'll need all of us if we're going to make this plan work. And we need her too. This is your stop. Keep going. You should also know, from me, the orphans of Playcare, they're still alive. After we're done here, we're going to get them out. I promise. But whatever happens now, just take care. Please. Aparte de esta conversación, también contábamos con una Poppy que caminaba mientras sostenía su vestido, para de esta forma darle mayor realismo y que no fuese algo completamente inmóvil, pero que al final fue descartado más adelante. Como octavo punto tenemos a Huggy Wuggy. Con respecto al amigo dientón, solo teníamos la escena final como era de esperarse, pero más allá de eso, todo se mantuvo igual sin muchos cambios relevantes. Y ese sería el video con la fase temprana de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Como noveno punto tenemos la belleza inexplicable.